Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Bienvenidos a todos, a todas los que nos están acompañando, Colombia, México, Portugal. Entonces, buenos días, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos una vez más a esta clase que ya llevamos un tiempo para algunos de los que ya nos han acompañado varias veces. Nos conocen, bueno, me presento para los que no me conocen, soy Sonia Echeverría y estamos aquí, tenemos un grupo de panelistas donde vamos a trabajar con Jaime Martínez, que ya ahorita en un momento se los presento, para los que no lo conocen. Entonces, como todos los meses, tenemos una clase muy especial con Jaime Martínez. Él es médico alternativo y nos aporta muchísimo con diferentes temas de salud. Todos los meses tenemos una clase muy especial con él y hoy tenemos un tema fabuloso que ustedes ya lo conocen por la invitación y es el tema de la salud mental. Entonces, es un tema de bastante actualidad, un tema al que existe una necesidad muy grande de actuar con relación a este tema, porque realmente nos estamos enfrentando a muchos temas a problemas de salud, de bienestar, y tiene que ver con todo el área y todo lo que tiene que ver con salud a nivel integral y bienestar del ser humano. Entonces, aquí vamos a tratar y vamos a abordar todo lo que tiene que ver con esto. Y tenemos aquí a Jaime. Jaime, gracias una vez más y te doy la bienvenida por estar acompañándonos y aportándonos con todos estos temas de salud. Y te dejo aquí para que hagas una presentación para todas las personas que no te conocen. Entonces, aquí te dejo. Muchas gracias, Sony. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos, para todas. Me place muchísimo estar con ustedes en el día de hoy con un tema tan especial como la salud mental. ¿Qué les cuento yo? Mi carrera de base, soy químico farmacéutico, soy terapeuta, formado en medicina tradicional china, experto en los aceites esenciales y, y bueno, a través de mi carrera he tenido oportunidad de conocer cantidad de tópicos con respecto, digamos, a la medicina. Entonces espero que todos ustedes queden satisfechos con el desarrollo del programa que tenemos en el día de hoy y que nos hagan la mayor cantidad de preguntas porque tal vez eso es lo que más nos nutre a todos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Jaime. Bueno, así es. O sea, la idea es que podamos interactuar, que todos despejen dudas y que podamos aprender muchísimo con todos tus aportes en un tema tan fundamental como es este de la salud mental en el bienestar integral. Y bueno, Jaime, creo que también un tema que es muy importante en este momento porque pues tiene que ver con la vulnerabilidad que tenemos precisamente con nuestra salud mental, con diferentes circunstancias que se nos presentan, entre esos, por ejemplo, la pandemia y así muchas cosas que vamos a ver hoy. Y entonces quiero dar inicio contigo, Jaime, preguntándote ¿qué es la salud mental? O sea, ¿cómo la podemos definir para así poder entrar a abordar el tema? ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué entendemos por salud mental? Bueno, aquí yo citaría una definición de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. En última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y su desarrollo. Es decir, la, la salud mental abarca absolutamente todo y como se diría, realmente yo creo que es un tema supremamente amplio donde, donde diría que hay mucha tela que cortar y, y que pienso que
lo podemos resumir como lo que incluye el bienestar o nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Digamos, para no ir muchísimo más allá, porque de pronto, digamos, nos ampliamos tanto en el tema que no lo logramos desarrollar fácilmente. Entonces yo diría que, que como eso, como algo que incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Perfecto, Jaime, te agradezco mucho. Bueno, creo que ahí ya nos vamos entrando en el tema y para empezar a profundizar, y como tú dices, es un tema que abarca tanto, entonces hemos tratado de tener algunos puntos clave donde podemos ir cerrando un poquito el tema y tenemos aquí Betty. Tú nos vas a ayudar también para empezar a profundizar en el tema. Cuéntame qué pregunta tienes. Mira, cuando hablábamos del tema del cuidado de la salud mental, también hemos ido hablando con personas que quisieran oír y saber y pues llegamos a estas preguntas que, como con la que empezamos hoy, ¿no? Que es la salud mental y por lo que te entiendo, Jaime, o sea, la salud mental es como, digamos, como que implica todo, implica muchas cosas de la persona, ¿no? Implica seguramente como un balance de muchas cosas y a la final implicaría como esa capacidad de responder al diario vivir, ¿no? Y pues, como dices tú, tampoco podemos hilar tan fino que agotemos un tema que es tan, como tan natural, ¿no? Pero que también nos vemos en la necesidad de hilar hasta cierto punto en el tema porque en el mundo, muchas personas como de las que nos acompañan, cercanas o familiares nuestras, pues están como en la posibilidad de verse afectadas en su salud mental. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Hay cosas hay cosas como que desequilibrarían la salud mental de ese diario vivir. Bueno, espérame, vamos a darle un momentico a Jaime que creo que tiene El perrito ahí, estaba ahí con también. con el perrito. Pero sí, o sea, como continuando con el tema y como lo veníamos como conversando con Jaime, seguramente la idea no es como remitirnos a cosas específicas, graves, sino como a lo que es la salud mental en sí, ¿no? Cómo es que hay cosas que la afectan diariamente. Así como diariamente la salud mental se manifiesta en la forma como podemos enfrentar cada cosa y cómo vamos viviendo las circunstancias diarias. De esa misma manera, diariamente seguramente también hay cosas que nos afectan y es el tema que ahorita nos va a ampliar un poco Jaime en su experiencia como terapista alternativo. Tiene muchísimo que contarnos. Vamos a darle un poquitico de tiempo, seguramente el perrito está ladrando y le tocó suspender el Bueno, micrófono. Qué pena bueno, con ustedes, bueno, ya tenemos pero de no adivinan qué pasó, regreso. que me llegó el pedido de Oterra. ¡Ah! Ah, bueno. Entonces resulta que Entonces, Jaime, estábamos hablando de eso que sí, acaba de pasar. O sea, diariamente hay una cantidad de cosas que pasan, que no tienen que ser graves, ¿no? Pero que de la forma como las vamos enfrentando y resolviendo, eso es lo que implica una buena salud mental finalmente. Creo yo, es lo que te entiendo. Entonces, la eso, pregunta mía era, ¿qué cosas la pueden desequilibrar en ese diario vivir? ¿Qué cosas desequilibran la salud mental? eso es lo más importante. Lo más importante realmente es que en nuestro día a día, como lo estabas diciendo, tenemos altibajos. El hecho de que tengamos altibajos no implica que estemos bien o que estemos mal, ¿correcto? Lo importante es el equilibrio con que enfrento ese día a día, ¿sí? Si logro hacerlo en mi trasegar diario con tranquilidad, pues no tengo ningún inconveniente. Si ya veo que no lo logro,
hacer, entonces debo buscar ayuda profesional. Eso es muy importante. Es decir, aquí antes de entrar más sobre el tema, me parece importantísimo que, que bueno, nosotros amamos nuestros aceites, van a ser un buen soporte en esta parte emocional, en este equilibrio emocional, para este equilibrio emocional, pero si no lo logramos, es muy importante siempre tener en cuenta que hay profesionales que nos pueden atender y nos pueden ayudar en ese sentido, porque a veces no logramos establecer ese equilibrio tan fácilmente, especialmente como lo decías tú, Betty, hace un momento, digamos, después de situaciones tan graves como fue la pandemia, ahora la parte de la guerra, quienes les ha tocado muy de cerca la parte de la guerra. Entonces, uno se da cuenta que a veces no le es fácil, no es que se esté volviendo loco ni cosa por el estilo, De acuerdo. pero en realidad, digamos, es una situación a la que no estamos, digamos, exentos de sufrirla. Eso es muy, muy importante. Y el tener que de pronto acudir a un profesional no significa que estoy teniendo una incapacidad mental ni cosa por el estilo. No, todos necesitamos ayuda para muchas cosas, no solamente en el ramo emocional, en nuestro trabajo, en nuestra actividad diaria, en muchas cosas. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de estas preguntas. Ok, ya, clarísimo. Que Sí. estamos expuestos al día a día y que de esa manera lo podemos ir como ir comprendiendo, como vamos a ir más adelante hablando sobre el tema, ¿no? Y entonces, ¿qué implicaría pues mantener una buena salud mental, ¿no, Vero? Sí, sí, muchas gracias Betty por darme paso y bueno, buenos días para todas las personas que no me conocen, yo soy Verónica. Ese tema me encanta y siguiendo un poco con el hilo conductor, decía Jaime que buscar ayuda es indispensable y es que afortunadamente con el tiempo las personas están prestando más atención a su salud mental. Hace unos años esto no era tan común y habían cosas que no se hablaban por miedo a ser juzgados, por ejemplo. E incluso hay personas muy mayores aún que tienden a juzgar a las personas, por ejemplo, que tienen estrés laboral o que tienen algún tema de salud mental y acuden a psicología y tienden a decir que eso es para personas que no están bien. O sea, literalmente la palabra que está pues muy mal utilizada, que es el psicólogo es para locos, por ejemplo. Entonces, esos son temas muy importantes y como lo decía, es un alivio que cada vez estén buscando más alternativas, que cada vez esté hablando de esto libremente. Y mi pregunta entonces es, además de acudir a un profesional de la salud mental, por supuesto que es indispensable, ¿qué más podemos hacer en nuestro día a día para apoyarnos en este tema? Bueno, siempre vamos a volver prácticamente a lo mismo, a lo que hemos recalcado desde el primer programa que hicimos, ¿sí? Y es tener hábitos saludables. Lo primero es tener hábitos saludables. Si no tenemos hábitos saludables, con toda seguridad que nuestro resultado no va a ser el mejor, no solamente a nivel mental, sino emocional, físico, en nuestro trabajo. ¿Y qué son esos hábitos? Entonces, el ejercicio, una buena alimentación, el dormir adecuadamente, la parte espiritual también cuenta, es muy importante. Y además de ello, a veces el abuso de sustancias, no vamos a decir drogas o cosas por el estilo, porque pues prácticamente es obvio, pero sí hay una serie de sustancias que están muy aceptadas en la sociedad o por la sociedad y que deben ser una alerta. Por ejemplo,
las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes pueden causar problemas. El alcohol en abuso, el uso de estimulantes, hay muchos estimulantes que nos pueden causar problemas. Por ejemplo, el café. El café en demasiada cantidad nos va a traer unos alertas que no son adecuados. El hecho de pronto el mantener relaciones que no nos convienen, que son totalmente dañinas, que sabemos que, mire, que no nos dejan desarrollar, eso también hace mucho daño. Entonces, si vamos a ir, hay muchísimas cosas con las cuales nosotros podemos poner en riesgo esa salud mental. Entonces, lo importante es entender esas alertas que nos da el cuerpo a cada uno. Sí, cada uno de nosotros tenemos como algo inconsciente, algo por allá adentro que nos dice, ojo que esto está pasando. Ojo que esto está atentando contra usted. Sí, eso es muy importante. Y a la vez también, a veces pensamos que lo que estamos haciendo es correcto porque pues así lo vemos. Por ejemplo, una mamá que recién tiene su bebé y que no duerme. No duerme porque está con la tensión de que su bebé, que si respira, si no respira, que de pronto tuvo una flemita, entonces se despierta. Sí, ese no dormir no es normal. Sí, hay necesidad de pronto de compartir, ¿sí?, esa maternidad para que se restablezca física y mentalmente. A veces hay muchas cosas que uno considera normales y hay, por eso decía en la pregunta anterior, consultar no significa absolutamente nada, compartirlo, porque uno considera que de pronto, si el cuerpo me está dando alguna alerta, es por algo. Entonces, eso es muy importante. Esas señales de alerta vienen en diferentes presentaciones para cada persona, ¿no? Entonces es un trabajo muy subjetivo. Yo les doy un ejemplo muy pequeño mío, es que entendí que ver noticias para mí, las noticias nacionales, es un detonante de estrés y de tristeza, porque en su mayoría no son cosas buenas. Y ya hay personas que no les afecta en lo absoluto, simplemente prenden el televisor, lo apagan y siguen con sus vidas. Yo no, yo me afecto demasiado. Entonces es tener cuidado con esos detonantes, redes sociales, el azúcar es otra sustancia. Para cada persona es algo muy diferente. Y yo aquí Sí, te y quería hay... hacer, Dale, sigue, Sonia. Bueno, yo aquí te quería hacer una pregunta, Jaime, porque estamos expuestos, aquí cuando tú hablas hay una realidad y es que estamos todos expuestos a factores externos, a factores internos propios de cada uno. Digamos que los propios los podemos tener un mayor control dependiendo de nuestras habilidades emocionales o nuestra inteligencia emocional. Pero esos factores externos, hay unos que podemos evitarlos, como tú, Vero, las noticias, podemos evitarlos, pero hay unos factores externos que realmente no podemos evitar. Entonces, la condición económica de una persona, la condición de falta de trabajo, enfrentarte, una mamá que se enfrenta a una nueva etapa de su vida, porque todos estamos en diferentes etapas. Entonces, ahí es cuando nos enfrentamos al estrés que podemos llamar el estrés normal de la vida. Entonces, ahí cómo manejamos, Jaime, ahí cómo nos apoyamos. Sí, hasta dónde sabemos que necesitamos el apoyo de un profesional o simplemente un apoyo con una rutina, como tú dices, de bienestar para empezar a encaminar nuestras emociones que son parte normal de la vida, ¿no? Y cómo logramos un proceso de adaptación a esas circunstancias y cómo las manejamos. Sí, pues volvemos a lo mismo, realmente. Primero que todo,
me parece supremamente importante los hábitos saludables. Dentro de esos hábitos saludables, hablaba de esa parte espiritual que es importante, el tener hábitos de pronto como la meditación, ¿sí? Mejorar también nuestra respiración consciente, que también lo hemos visto, son fundamentales para poder enfrentar cosas que de todas maneras nos deben pasar. A mí me gusta mucho el concepto que tiene la medicina tradicional china para enfrentar esto, porque cuando la persona, digamos, está en su plenitud, se dice que está muy yan, cuando está en su momento más bajo, está muy yin. Entonces se dice que si no hay ese cambio del yin al yang, es decir, si no hay una crisis, yo no progreso. Entonces está más metido dentro de que una crisis es necesaria para progresar, ¿sí? Mientras que a veces lo vemos con que no estoy mal, no tengo nada, no estoy agarrado a nada, no tengo una posibilidad económica y dentro de mí, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento? ¿Sí? Entonces, cómo respondo adecuadamente? Ahí, en ese adecuado que yo responda, es que encuentro mi equilibrio emocional, mi salud mental. Si yo me desespero, me dejo llevar, porque realmente veo, no, es que no hay posibilidades, no, sí, no me tomo un momento de calma para analizar la situación, inmediatamente sé que mi salud mental está afectada. Si yo me tomo ese momento de calma, lo tomo con tranquilidad y digo, mire, este es un paso importante y decisivo dentro de mi vida para esto, lo veo de otra forma y con toda seguridad que lo voy a superar, ¿sí? No hay manera diferente de pronto de superarlo tan fácilmente. Siempre hemos insistido en esa parte espiritual porque esa parte espiritual nos acompaña de alguna manera y nos da esa seguridad de que podemos lograr lo que queremos, ¿sí? Por eso, cuando decimos, cuando yo lo pienso, estoy ya comenzando un nuevo hacer, eso es importante, porque yo lo que piense y lo ame a profundidad, eso es lo que voy a hacer. Cuando yo me desespero dentro de una situación de esas, de pronto de pobreza, de sin amor, lo que quieran, ¿sí? Y me doy por abandonado, en ese momento me estoy quebrando y en ese momento necesito ayuda porque mi salud mental ya rebasó realmente el límite para lograr ese equilibrio. Sí, yo quería aquí complementar algo y es, bueno, ahora mencionaban cosas que podemos controlar, de cosas que no podemos controlar. Y yo pienso que hoy en día vivimos un ritmo tan acelerado, por más de que ya hayamos pasado esta época de COVID, que fue un parón obligatorio, nos damos cuenta cómo otra vez rápidamente se ha vuelto al ritmo de vida súper acelerado, como que sí, todo el mundo está poniéndose al día en esos 2 años que estuvimos parados. Y realmente hay cosas que yo pienso que si logramos tener esa conciencia de hacer esos, de llevar con más calma nuestra vida, porque hay cosas que podemos controlar, o sea, hay cosas que sí, yo entiendo que hay cosas que son externas, pero hay cosas que sí, o sea, el ritmo de nuestra vida, el tiempo que me tomo para comer, el tiempo que me tomo para no saltarme ese ratico de respiración diario, ese ratico de oración o de meditación diario, porque a veces pensamos, me siento bien, bueno, hoy no lo hago.
no, o sea, como que no, pero llega un momento en que el cuerpo nos muestra y nos dice, y ahí es que decimos, la verdad es que dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro, eso que tú comentas, ¿no? Esos hábitos que a veces parecen muy simples, pero que son de verdad muy, muy favorables para el cuerpo, y llega un momento en que el cuerpo habla y que el cuerpo se manifiesta y el cuerpo muestra de alguna manera que cómo estamos por dentro, ¿no? Y vemos cada vez más temas de dermatitis, cada vez más temas de alergias, cada vez más temas de ansiedad, ¿no? Y en diferentes edades, ¿no? O sea, esto es a todo nivel, ¿no? Hombres, mujeres, o sea, es un tema que, y lo que pasa es que se empieza como a normalizar esto y a decir, ah, no, pero es que hoy en día todo el mundo tiene dermatitis, todo el mundo tiene no sé qué, usa esto, te recomiendo este especialista, pero no nos ponemos a pensar por qué, ¿no? O sea, por qué hoy en día está pasando esto y qué podemos hacer para, o sea, qué podemos contribuir para eso, ¿no? Y hace poquito me pasó algo, hablando ahorita de lo que es externo y que lo que podemos controlar y no. Íbamos en un tren la semana pasada con mi mamá, que está aquí, Betty. Íbamos en un tren, nuestro puesto estaba al lado de la puerta, ¿sí? Nos quedaban 3 paradas, 3 estaciones a la que íbamos a parar. Y se fue la luz y entonces los trenes estaban como retrasados. Y entonces cuando llegamos, se fueron como acumulando personas. Cuando llegamos a una estación, había mucha gente. Toda la gente que estaba acumulada de los trenes que no habían llegado se subió al mismo tiempo. Y esto fue, o sea, impresionante. O sea, para mí fue sí, un tumulto de gente. Y estábamos las dos en el mismo lugar, en la misma silla, todo. Pero para mi mamá fue como que aquí me voy a quedar sin aire. Y lo que a ella le pasó, bueno, si tú quieres complementar, ¿qué fue lo que tú sentiste en ese momento? Porque claro, desde mi punto de vista fue la locura de gente y mi mamá se quería salir de ahí y no podíamos salir, no podíamos salir. Y yo lo único que veía desde donde yo estaba era mi mamá súper angustiada y una niña también como por ahí unos 20 años, también llorando, queriendo salir y no podíamos salir del lugar. Estamos al lado de la puerta y no podíamos salir. Pero fue algo que, ¿me entiendes? No controlamos la situación, pero de pronto ahorita les cuento cómo reaccioné yo. Si tú quieres complementar un poco cómo fue ese momento, lo que tú sentiste. Ganas de salir. O sea, es un poco lo que están hablando. Es decir, estaba aparentemente bajo mi control, pero no podía controlar el miedo que me daba ahogarme ahí. Entonces yo quería salir, era lo único en lo que yo pensaba. Estábamos al lado de la puerta y era tal el tumulto que no podíamos salir. Entonces ese fue mi gran, lo que sentí fue, quiero salir, quiero salir, quiero salir, era lo único que yo sentía. Sí, entonces como que yo decía, por más de que yo le diga, no puedo salir, no me puedo saltar la gente, no iba a hacer nada. O sea, ella estaba, quería salirse de ahí. Y lo que yo pensé en ese momento fue, mi papá estaba en la silla al lado, pero como había tanta gente, no me oía, yo me paré en la silla y le grité a mi papá que me pasó. Yo sé que él siempre lleva su adaptivo en el bolsillo, siempre. Le dije, pásame tu Adaptive, él lo llevaba en spray, me lo pasó, mi mamá estaba con los ojos cerrados, yo la bañé literal en Adaptive y yo lo único que le dije fue, respira, 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 yo le eché por todas partes, por como que la abracé y, y le Y me dije, nos quedan 2 estaciones, sí, respira. Mi mamá más o menos calcula que a los 2 minutos pudo decirme, alcanzo a aguantarme hasta la última estación. sin botarme pues por la ventana. O sea, yo como que logré nivelarme. Esto todo, la anécdota, pues primero porque fue hace muy poco y a mí como que pues me dijo cosas sobre mí, ¿no? O sea, no sé qué pasó ahí. Y lo otro que el tema que quiere abordar Adriana es, seguramente hay cosas que nos alertan, ¿no? Yo creo que tenemos que ponerle atención a cosas que nos alertan sobre nuestra salud mental, ¿no? Sí, sería Ah, un poquito como mi pregunta y es, el cuerpo nos dice algo siempre, ¿no? O sea, el cuerpo se manifiesta de alguna manera y como qué alertas o qué otros ejemplos tienes tú, Jaime, que nos puedas como que traer para que seamos conscientes, ¿no? De tener esas alertas claras, porque eso es importante, porque a veces tenemos unas señales que podemos actuar a tiempo. ¿No? sí, bueno, antes de responderte, me parece interesante analizar ese tema, porque fíjense que donde 2 o 3 personas lleguen al pánico en ese momento, pueden generar
un desastre. Pueden hasta morir personas. ¿Sí? Precisamente por eso, porque se sienten oprimidos, se quedaron sin aire. De ahí la importancia realmente cuando nosotros tenemos esos hábitos saludables, con toda seguridad que vamos a ir más tranquilos. Vamos a estar como más alerta para reaccionar. Esto me parece importante. ¿En qué otros casos se puede dar esto? Pues fíjate que tú hablabas de las alergias. Yo añadiría ahí, digamos, una cantidad de situaciones como el estreñimiento, como el no dormir. No, yo llevo tantos días sin dormir y qué tranquilidad. O mire, yo voy al baño por ahí 2 veces por semana. Y esa es la respuesta de un normal. Sí. Y eso realmente debería cuestionar. No, mira, de pronto tu alimentación no es la adecuada. Sí. En las alergias lo mismo. ¿Cómo me estoy relacionando con el medio? Sí. Muchas veces vemos en cuestión de las alergias, ¿sí? No, que las personas tranquilamente dicen, no, es que yo sufro de, o mi niño sufre de. ¿Cómo así que sufro? Realmente, ¿qué estoy haciendo para conocerme? ¿Qué estoy haciendo para mirarme un poquito? ¿Sí? Me dejo llevar tanto por la vida que realmente eso es lo que ocurre, ¿sí? No, está de moda comer la hamburguesa, entonces yo me como la hamburguesa, sea como sea o lo que sea. Yo sé que eso me sienta mal, pero me tocó comérmelo. ¿Cómo así? En realidad, a veces, dentro de este frenesí, nos deja mucho que desear el cómo nos queremos. ¿Sí? Esa es una manera, como yo te diría, digamos, mira esa alerta, son ejemplos cotidianos, normales, ¿sí? Que a veces a uno dice, no, pues es que yo temo de ser tildado como, digamos, como harto, porque es que ya debo comer saludable, me importa solamente esto, sí, pero es que es mi cuerpo. Eso me parece que es muy importante, el respeto que uno debe tener por su cuerpo, ¿sí? Igual lo que podemos enseñar a nuestros niños, que sí, fuera de protegerse de muchos adultos, que se protejan de las comidas, de lo que de todo. Porque eso me parece que es muy importante y a veces se toma desafortunadamente como muy normal, ¿sí? Incluso saber, hay organismos que en realidad no toleran la carne. Hay personas que son vegetarianas y no toleran su cuerpo no les tolera eso. Y al mismo tiempo que se vuelven intolerables, digamos, en este sentido, también quiero mostrar la otra parte, ¿no? A veces también nosotros somos intolerables porque el otro es diferente. Eso es importante también, ¿no? Aceptar esa diferencia y aceptarlo como es porque realmente no podemos ser iguales, ¿sí? Y en algo que también, pues siempre he hecho la cuña con respecto a eso y es, en realidad el adulto comportarse como adulto frente al niño. Porque a veces se le pregunta a un niño de 5 años, ¿usted qué quiere comer? Él quiere la cajita feliz o la no sé qué, pero si es lo adecuado realmente. Y después decimos, no, es que el niño sufre de la alergia, ay, el niño tiene el asma, tiene tal cosa. ¿No será de pronto un preservante o alguna cosa que tienen algunos productos famosos?
Mm, Sí, Eso. y hay otras cosas, mientras hablas, estaba pensando, bueno, hace ya van a ser 3 años que tuve un tema de ansiedad súper fuerte. Y ahora que Vero decía que a veces, pues, tomamos la decisión de pedir ayuda a alguien profesional y que, pues, ahí uno se da cuenta como la importancia de cosas que de pronto nunca había tenido en cuenta, ¿no? Y después, por ejemplo, en mi caso, yo dije, nunca más quiero volver a pasar por esto. Y entonces soy como muy consciente de las alertas o de las señales, ¿no? O sea, cuando yo siento que, por ejemplo, se me olvidan algunas fechas que son importantes, digo, ya algo pasa en mi cabeza, me están olvidando fechas. O me estoy sintiendo cansada muy temprano. O estoy ya como que cualquier cosa exploto del mal genio. O sea, como que hay cosas que ya yo digo, bueno, otra vez se me estaban acumulando cosas y ahí puedo como que parar. Y además, pues es lo de incluir los diferentes hábitos, ¿no? Y aquí entra, bueno, otro tema que de pronto, Sony, aquí tendrás una pregunta adicional, porque ahorita que hablabas de la rutina, ¿no? Porque si hay hábitos que son muy sencillos y a veces hoy me pasó que una persona me dijo, no, mira, es que no he podido volver a usar el app porque no tengo tiempo, pero está pasando por un tema súper difícil. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto nos demoramos haciendo aquí así mientras hablamos? Le dije, o sea, sí, porque realmente es como que si soy consciente de lo que generan y de lo que estoy haciendo por mí, de lo que puedo llegar a evitar, ¿no? Entonces me parece como muy importante eso que hablamos sobre las alertas y y sobre los hábitos. Y Sí, fíjate, tú acabas de fíjate, decir algo súper... Ah, Jaime, dime. no, que yo quería, disculpa, quería decir algo. Fíjate que a veces no somos conscientes ni de lo que decimos. Ahí es Sí. el caso de que A veces está. nosotros nos cargamos de cosas sin necesidad, o Sí, sea, a veces mira que en esas cosas, o sea, en lo que les decía, la ansiedad mucho era generado por cómo yo misma me exigía cosas, ¿no? Y a veces es solo con las palabras, o sea, hay alguna cosa, hay una palabra en especial que aprendí que yo hablaba con la psicóloga y ella me decía, ¿por qué todo tienes que decir tengo, ¿no? O sea, tengo que ir, tengo que, no sé qué, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer, ¿por qué? Quieres, tú decidiste lo quieres hacer y solo con cambiar esa palabra, ahí me cambia ya también la situación, ¿no? O sea, yo digo, quiero hacer ejercicio, voy a decirle a esta persona que no, porque quiero ir a hacer ejercicio. Quiero salir no sé, quiero viajar, quiero estar con mi familia, pero no es tengo, que es como cargarte, como que ponerte una presión y realmente es algo que yo decidí y yo opté porque quiero hacer una u otra cosa, ¿no? Entonces, sí, las palabras también muchas veces no nos damos cuenta de lo que Es generamos que, nosotros mismos o es, en otros, ¿no? es que es ahí lo que tú dices. Para mí la palabra clave es tener conciencia. Y esto cada vez se nos está dificultando mucho más por el ritmo tan acelerado en el que estamos. O sea, vivimos en un corre-corre que pasa cosas como lo que esa persona que te dijo a ti, no tengo tiempo para colocarme algo que le va a ayudar durante el día. Entonces, si no tenemos conciencia de la importancia de todo esto para tener un equilibrio y tener una buena salud mental y un bienestar a nivel integral, no vamos a poder, o sea, vamos y estamos en un círculo donde no solamente nos afectamos nosotros, sino todo el círculo y en general una sociedad, que es lo que está pasando a nivel mundial con la salud mental. Entonces yo sigo que es lo que tú estás poniendo de ejemplo y es tener conciencia tanto en lo que pensamos, en lo que estamos sintiendo y obviamente en cómo estamos actuando. O sea, en lo que pensamos, lo que sentimos y cómo estamos actuando. Entonces, si nos hacemos un par y nos regalamos un espacio en la mañana, cuando iniciamos el día, lo que tú dices, para hacer una meditación, una oración, para hacer un ritual, el que cada uno considere, o aplicarnos nuestros aceites esenciales, obviamente nos van a permitir porque sabemos que la salud mental está relacionada con las emociones. Las emociones son parte de la vida y conocemos las emociones básicas que son alegría, tristeza, ira, el amor. Entonces, si nosotros tenemos apoyo y podemos guiarlas durante el día, estas emociones que tienen una respuesta tanto biológica como psicológica, ¿qué es lo que te pasó a ti, Betty? En el bus, ¿qué pasó? Hubo una emoción que fue una respuesta a una circunstancia y eso te generó
una emoción básica en todos los seres humanos, que es el miedo. Tú te sentiste que estabas como en riesgo, que estabas en peligro, eso es normal. Obviamente el miedo que sentiste es normal. ¿Cuál es, cómo nos adaptamos y cómo manejamos esa emoción en ese momento para no entrar en pánico? Entonces viene nuestras rutinas diarias que nos van a permitir esto y el apoyo, en este caso, por ejemplo, del aceite esencial, que fue el Adaptive que tú te colocaste, que lo que hizo fue hacer un trabajo biológico en tu sistema nervioso de calmarte, que ese fue el trabajo que hizo el Adaptive, calmarte, o sea, tuvo un efecto en tu sistema nervioso y permitir que manejaras y te adaptaras a la situación sin entrar a un mayor pánico. Sí, y sabes que eso que tú dices como de reconocer, porque uno se va dando cuenta, uno se va conociendo y uno también puede reconocer y decir, en este momento necesito ayuda, ¿no? O en este momento, porque eso también es importante, ¿no? O sea, como que si nosotros mismos logramos reconocer eso o sea, no hay que esperar a que le pase a uno un tema muy complicado para poderse conocer, pero sí como que poder pedir ayuda, ¿no? No siempre será, depende del nivel en lo que uno esté, pero por ejemplo, en este caso, pues mi mamá me tenía al lado, ¿no? Yo la ayudé, pero también puede ser otro tipo de ayudas, ¿no? Pero sí como que si reconocemos eso que nos está pasando, no tenemos que llegar a un extremo muy grande, pero sí poder reconocer y saber pedir ayuda, ¿no? Y ahora la ayuda también, a veces digo yo que sea la adecuada, ¿no? Porque si a uno le empiezan a decir, bueno, cálmese, no, yo creo que uno entra ahí sí de verdad en más pánico, ¿no? Yo creo que esas cosas todas se van dando una tras otra y en este medio donde pues todos como vamos conociendo y cómo es este tema de tener como un estilo de vida saludable realmente y hablando de salud mental, y haciendo ahora que pues ya casi se nos acaba el tiempo. Yo creo que Vero tenía una última pregunta hacia Jaime respecto a cómo podemos concretar, ¿cierto? Así es, y es que, gracias Betty, es que este es un tema muy extenso y cada persona tiene sus particularidades, cada una tiene un detonante diferente, una práctica diferente que le puede ayudar y eso es precisamente la pregunta que le tenía a Jaime y es ¿qué tipo de prácticas nos aconsejas que podemos implementar en nuestra rutina, en nuestro día a día para cuidar de nuestra salud mental? Bueno, Vero, como, como decía antes, los hábitos saludables, ¿sí? No sé si tenga que volver a decirlos, pero tenemos algo que es muy importante, que me parece muy importante, una ayuda supremamente importante, que son los aceites esenciales. Recordemos que los aceites esenciales trabajan a nivel emocional y lo hacen muy directamente, muy rápidamente, ¿sí? Lo hacen prácticamente ni siquiera en minutos, a veces en segundos. Entonces, ellos sí requieren de un manejo, ¿sí? Que yo les invito a que toda la comunidad en un momento determinado, digamos, estudie un poco sobre las acciones de algunos aceites esenciales. Nosotros podemos recurrir muy fácilmente para un caso de pánico, un caso de miedo, a una lavanda, podemos de pronto un Serenity, un Balance, alguno de ellos. Para un caso de depresión podemos trabajar con algún cítrico, pero hay casos especiales donde podemos ver que otros aceites esenciales que no son tan nombrados pueden tener una acción bastante interesante y muy rápida sobre algunas situaciones. Entonces, por eso, además de los hábitos saludables, les recomiendo muy especialmente los aceites esenciales. Si van a usar aceites esenciales, eso sí les recomiendo que sea la mejor calidad. Es lo más importante porque si no pueden generar un problema mayor
cuando hay contaminantes en los aceites esenciales, ya sea contaminantes fitoquímicos o químicos, porque algunas personas lo rinden y entonces pueden generarse situaciones muy, pero muy complicadas. Yo quiero hacer una recomendación y es justamente, es una recomendación que yo hago y a veces se me olvida conmigo misma y Jaime me la recordó también en algún punto y es hacer lo que te apasiona, hacer lo que te gusta hacer. Por ejemplo, en temas de una práctica deportiva. ¿Qué deporte te gusta practicar? Entonces, porque todo el mundo va al gimnasio, tú no tienes que ir al gimnasio. Si a ti te gusta patinar, si cuando pequeña hacías ballet, si cuando pequeño te gustaba correr, estabas en la liga, en el colegio, en la universidad, lo que sea, vuelve a esas prácticas que te dan paz, te dan alegría, te hacen olvidarte del resto de situaciones que tienes en tu vida para no ponerles otro nombre y tenerlas muy presentes, porque eso es vivir, disfrutar. Así es. Pero también como queriendo aprovechar mucho hoy el tema y que estamos todos acá, y que es un tema que está como pues en la vida de cada uno de los que estamos acá y de muchas otras personas. Yo quería que nos contaran, Jaime y Sonia, una actividad que hay mañana presencial, como de qué se trata, porque yo creo que es de esto mismo que estamos hablando hoy, ¿no? Correcto. Mañana tenemos un taller, eso era algo que era una sorpresa súper linda para el cierre preciso y muy conectado con el tema de hoy, con la salud mental y obviamente que tiene que ver con las emociones. Y tenemos un taller presencial mañana en el centro de producto, en las oficinas de doTERRA, que se llama El despertar de los sentidos y las emociones. Entonces, obviamente que está muy conectado con ese tener conciencia de mis emociones, y es lo que nos va a permitir obviamente adaptarnos y sentirnos mucho mejor y tener más bienestar. No sé, Jaime, si tú quieres contarnos aquí un poquito de ese taller de mañana, que lo tenemos Jaime y yo mañana, los esperamos. Nos cuentas aquí, Jaime, un poquito más. Sí, bueno, el taller, tal como lo dice, es un despertar de sentido y emociones. Nació como respuesta a la pandemia y lleva una serie de tips importantes para la vida diaria, como casualmente la respiración, como casualmente, digamos, el sonido, cómo influye, cómo de pronto una buena música o buen sonido puede influir sobre las emociones, cómo los aceites esenciales pueden también influir sobre estas emociones y cómo podemos integrarlo esto a la vida diaria sin que de pronto se nos vuelva un complique, que digamos, no, es que yo no tengo el tiempo, no, es que eso se me vuelve ya de 2 horas o de 3 horas, no, esto es una forma de integrar una serie de tips durante el día, sin ningún inconveniente. Entonces es una invitación, es un taller presencial que va a ser en Bogotá. Ya lo he venido desarrollando en otros lados, pero por ahora va a ser en Bogotá. Y si ustedes quieren que llegue a su comunidad, con muchísimo gusto, nosotros vamos. Excelente. ¿Cierto, Sonia? Sí, claro. Sí, ese es nuestro propósito, o sea, empezar a hacer talleres. Mañana lo tenemos para los que aquí están muy invitados. La persona que los trajo ya los invitó ya a esta clase. Ustedes pueden preguntarle para cómo funciona, para que se registren, para que nos den los datos, porque si necesitamos saber, tenemos un cupo límite, pero en caso que no puedan ir, nuestra idea es que queremos poder llegar a muchas comunidades, llegar a muchos grupos. Entonces solo nos dicen, y con Jaime queremos poder aportar, porque con un tema tan importante como este que debemos tener muy en cuenta, pues por la salud de todos realmente. Entonces, y aprovechando lo que tú decías, ¿no? La aromaterapia, aprovechando que los aceites esenciales son muy versátiles, entonces aquí van a poder conocer eh, qué tipo de aceite también. Hay muchos aceites esenciales, hay florales, hay vigorizantes, hay estimulantes, entonces que cada día que tú te levantes, tú sepas de una forma muy sencilla
qué aceite de pronto estás necesitando ese día. Si quieres elevar tu estado de ánimo, si quieres estar muy alegre, si quieres tranquilizarte, manejar el tema del sueño. Entonces son muchas cosas a las que aquí, como decimos, podemos tener mucho tema y quedarnos. Pero bueno, por ahora los Ay, me esperamos. encanta, Sony, me encanta. Aquí están bienvenidos en Portugal cuando quieran. Claro que sí. Yo creo que Sony, sí. acá nos está contando en el chat, nos está contando Ana Lilia, que ella en su rutina diaria usa PIS, música de concentración y relajación, en la noche usa lavanda y que para ella son muy especiales en su uso diario. Genial. Y quería, yo me acuerdo cuando estábamos preparando esta sesión que tú nos contaste una experiencia tuya, hablando ahorita que Jaime decía que hay muchos aceites que de pronto no son muy comunes que uno los asocie con temas de salud mental. Y no sé si quieras contar cómo tu experiencia, cómo te fue, como para cerrar aquí. Ok, claro que sí. Bueno, esto fue hace poco una experiencia en un tema. Yo obviamente uso los aceites esenciales, son parte de mi vida, de mi rutina, pero tuve una experiencia que se me acumularon muchas emociones. Eso lo hablamos aquí, eso no es sano, no es saludable dejar de acumular, acumular, como permitirte a ti misma de que es normal, normal lo que estamos diciendo. Y entonces de pronto sí entré, me pasó esto la semana pasada, en guardar y guardar por situaciones personales en mi vida, y guardé, guardé, guardé hasta que tuve un día que exploté y mi cuerpo tuvo una manifestación. Yo no sentía como tal nada, entre comillas, no sentía, pero mi cuerpo quería llorar. Entonces yo lloraba y lloraba y lloraba y no sabía por qué lloraba y quería llorar. Entonces no entendía, no podía parar de llorar y podría decir como que no me sentía triste. Es más, yo me preguntaba por qué estoy llorando, no quiero llorar. Pero eso es una negación inclusive a lo que estamos sintiendo, a lo que nos está pasando. Entonces, obviamente, me empecé a apoyar en los aceites esenciales, pero algo estaba sucediendo y de pronto me calmaba, pero no me sucedía. Entonces recurrí a Jaime, y aquí sí quiero que tú nos expliques cómo funciona el aceite. Y en medio de esa crisis, porque fue una crisis muy fuerte, en medio de esa crisis, Jaime me dice, ¿tienes albahaca? Colócate albahaca. Y albahaca no es uno de los aceites más comunes que nosotros usamos. Siempre recurrimos lavanda, en fin, que nos apoya muchísimo para el sueño, en fin. Pero en ese momento mi cuerpo pedía otra cosa, porque yo misma no sabía qué me estaba pasando. Entonces Jaime me dice, colócate albahaca en la parte baja de los riñones, hasta más en la planta de los pies, y lo puse en mi difusor. Sucedió algo increíble, o sea, logré parar de llorar, o sea, que era una reacción fisiológica que yo nunca en mi vida me había pasado. Y logré parar, me calmó increíblemente, pude dormir profundamente como 3 horas, lo cual fue algo que cambió totalmente, me desperté muy bien y fue por la albahaca. Aquí sí te dejo, Jaime, que tú nos expliques qué pasó, qué hizo la albahaca. Bueno, casualmente por eso mi invitación a que eh, miremos un poco más allá de los aceites esenciales, es decir, eh, hay mucha literatura y hay muchísima literatura científica sobre los aceites esenciales, es decir, no tenemos literatura barata sobre ellos. Es el caso de la albahaca. La albahaca es un gran antidepresivo. ¿Y por qué? Porque resulta que él obra directamente sobre las suprarrenales, ¿sí? Bloqueando, por decirlo así de alguna manera, para decirlo de una forma sencilla, bloqueando, ¿sí? La hormona del estrés, ¿sí? Y por esa razón fue que en ese momento de crisis que tenía Sonia, él obra, bloquea, tranquiliza, repara y ya. Y Sí, ahora, como se dan cuenta todas ustedes o todos ustedes, fíjense, eso nos puede pasar a cualquiera. No quiere decir que Sonia esté más loca o que mire que... No, 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 en absoluto. Esto nos puede pasar. Entonces, esto es una invitación a apoyarnos, porque muchas veces, en cambio, sí tenemos tiempo para tomarnos un medicamento que no sabemos hasta dónde
puede llegar ese medicamento y puede causarnos mayor problema. Entonces, también es para con mayor responsabilidad, digamos, usar lo que tenemos a la mano. Eso me parece importante. Realmente fue lindísimo esa experiencia y yo pienso que es a lo que todos estamos el día a día, del estrés normal o por las circunstancias que nos presenten, es lo que debemos empezar a trabajar porque aquí nos damos cuenta con lo tuyo, Betty, con lo mío, y yo creo que aquí todos tenemos una experiencia que contar de esa parte emocional por la que pasamos el día a día. Y obviamente primero tener conciencia y claridad que eso nos puede suceder y que simplemente debemos manifestarlo, debemos buscar apoyo y bueno, con muchas cosas. Aquí el testimonio que nos decía ahorita era que Lilia, que tú decías, muy lindo porque es la unidad de muchas cosas, ¿no? Nuestros hábitos, la música, ella unió todo, ¿no? Los aceites, la música, una meditación, qué sé yo, son muchas cosas en las que nos podemos apoyar. Entonces yo creo que por tiempo ya hoy este tema nos No nos queda podría nada dar mucho, al final. pero ya, ya por tiempo pues debemos cerrar con la invitación de mañana para que los que estén interesados con la persona que los invitó le pregunten. Y bueno, no podemos cerrar sin nuestra gran sorpresa siempre que tenemos, que es nuestra rifa del producto que esté relacionado, obviamente siempre lo relacionamos con el tema. Y Adri, cuéntanos qué nos tienes hoy, qué hay hoy. Vamos a rifar un aceite de 5 mililitros de Balance. Wow. Es uno de mis favoritos, lo estaba compartiendo en el chat que lo uso todas las noches. En conjunto con Serenity preparo un rolón y lo uso todas las noches. Así que vamos a rifar ese. Pero antes, Jaime, había una pregunta en el chat. Nos pregunta Luisa, ¿en qué punto sé que estoy bloqueando la emoción sanamente y cuándo la estoy reprimiendo? Me temía una pregunta de esas porque no es sencillo, ¿sí? Sé que estoy logrando cuando no se me vuelve repetitiva la situación, ¿sí? Por lo menos. Sé que, por decir algo, una depresión, que yo vea las noticias y entonces me da la lloradera. Entonces resulta que estoy usando alguno de los aceites, estoy bloqueando esa emoción y eventualmente veo las noticias y ya no siento, ya veo que mi cuerpo reacciona de una forma diferente. Ahí es cuando yo estoy sintiendo que en realidad estoy bloqueándolo y estoy superando la situación, ¿sí? Ese sería mi respuesta. Okay. Hay otra pregunta que hay en el chat y que yo creo que la vamos a responder en estos días. Espero que, digamos, nos pongamos de acuerdo con Sonia, y es que alguien preguntaba si los talleres los podíamos hacer online. A mí me parece que valdría la pena hacerlo online. Vamos a ver cómo realmente lo podemos desarrollar, porque no es sencillo, pero yo creo que estamos totalmente dispuestos para hacerlo. Así podemos asistir nosotras. Claro que sí. Claro, buenísimo. ¿Ves, Merce? Tú que estabas preguntando. Qué bueno. Súper. Bueno, entonces ahora sí. Listo, Adri. Estamos Bueno, listos. acá están todos los que se fueron uniendo y es totalmente aleatorio. Así que cuando salga el ganador, vemos si está aquí todavía y si no, volvemos a lanzar. Andrea. Andrea. ¿Estás todavía acá? Sí, Andrea. Estás... Hola, buenos días. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy aquí escuchando esta una maravillosa charla y demasiado importante y enriquecedora para nuestras vidas, invitada por Liliana, que ha sido una persona que nos ha, digamos que nos ha impulsado, nos ha motivado mucho y nos ha convencido de todas las propiedades y los beneficios que tienen los aceites. Entonces, pues le agradezco a ella. Que Qué bien. ¿Y dónde estás tú? ¿En qué ciudad? ¿En qué país?
Acá en Bogotá, en Colombia, sí, señora. Ah, perfecto. Vale, entonces me puedes dejar en el chat tu teléfono para que nos pongamos de acuerdo y te podamos hacer llegar el premio. Un balance de 5.000 Felicitaciones, Andrea. Ay, muchas gracias, muy amables. Qué Y muchas alegría, gracias por estar aquí. Bueno, entonces, felicitaciones, Andrea, de verdad que nos encanta y que se lleven un aceite tan maravilloso como es el Balance. Y yo creo, no sé si hay más preguntas, creo Estaban que preguntando por el link de YouTube. Ya lo Ah, pusiste, sí, ya ¿verdad, lo Andrea? puse en el chat, sí, sí, sí. No vamos ok, a cerrar, si quieren ir copiando los links y las citas y para recibir la información de la ganadora de Andrea, Sí. no vamos a cerrar mientras entra la información completa. correcto, sí. Gracias a todos. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos nuevamente el otro mes con algún tema. Si tienen algún tema de interés, escríbanos, háganos saber para poder trabajarlo y tenerlo en cuenta. Y bueno, muchas gracias. ¿Ya está la información, Adri? Sí.